Ya, a ver, grabar esta computadora, grabando. Le preguntaron si es que se puede grabar, me imagino, usted le pusieron a aceptar. ¿Sí? Sí, Ya. Sí, profe. Ya. Entonces vuelvo a retomar. Hasta el minuto solamente habría hablado de las cosas que van en este curso. Resumen rápido, vamos a hablar de primero sobre un repaso matemático, después vamos a hablar sobre diseñar algoritmos, vamos a hacer un análisis después de algunos algoritmos de ordenamiento, vamos a pasar por análisis de algoritmos de grafos, y también vamos a pasar a través de búsqueda en texto. En algoritmos de grafo también vamos a ver un poco de hashing. Y finalmente terminaremos con clases de complejidad. Y en las clases de complejidad les estaba recordando que vamos a ocupar lo que se llama la reducción Karp, que es hija de la reducción Turing. Pero reducción Turing es un elemento que debieron haber visto en fundamentos que no todos los profes los ven, así que se los estoy tratando de rememorar, solamente para tener algo de lo cual hablar, porque la primera clase generalmente no se pasa mucho contenido. Entonces, estoy hablando que tenemos dos problemas que se definen a través del lenguaje. Eso lo tienen claro del semestre de fundamentos, ¿no? Un problema computacional no es nada más que ver si una palabra pertenece a un lenguaje. Entonces, si tenemos el lenguaje A y B, problemas A y B, decimos que el problema A se reduce en Turing al problema B, si, lo voy a poner acá abajo, si y solo si, existe, uy, Dios mío, me pasé a presionar un botón. Pasé a presionar un botón. Sí, solo si existe una función f computable, mi letra no es muy linda, pero Profe, disculpe, está pasé a presionar. escribiendo, ¿cierto? Y no se ve. Yo al menos Mueve error el mouse y no te tenés veo. que desplazar No sé si estoy... en la pizarra. Ah, ya. Claro, es que tuve que bajar un poquito, quizá, pero ahora sí. La pizarra es un poco grande, entonces quizá pueden ponerle un zoom, reducirle el zoom para que vean. ¿Sí? Sí se puede. Ya, Bueno, ok, el zoom no, perfecto. pero se puede desplazar. Sí, también se puede. Tiene que existir una función f computable tal que si la entrada W pertenece al problema A, eso es equivalente a que la función f sobre W pertenezca al problema B. Eso deberían haberlo sabido del curso anterior. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, esto sí estoy seguro que lo vieron. Si el problema A es el problema del alto lo vieron, ¿cierto? No lo vimos, profe. No lo vieron, Dios mío. No, no lo vimos. De O verdad. sea, Profe, tengo miedo. No, pero, a ver, son conocimientos que son ideales que hubieran visto, pero si no lo vieron, vamos a hacer otra cosa. No se preocupen. No, pero a ver, bueno, Pero, profe, una solo para preguntita. terminar de... Usted, si se acordara, podría después hacer una lista de todos estos tópicos que se supone que no sabemos, para Mire, saber cuáles son y poder estudiarlos. Es que es para eso nada más, mire, saber cuáles. vamos a hacerlo bien simple. Voy a asumir de que usted sabe sumar. Y de eso vamos a partir el curso. No voy a asumir ningún conocimiento previo. Pero le estoy comentando por cosas que posiblemente debieron haber visto en los otros cursos para que yo pueda hablar con más soltura. Si es que no la tengo, bueno, lo paso de nuevo. ¿Qué tanto? Tenemos tiempo, espero. Entonces, la gracia es que si A es un problema imposible de resolver, entonces tengo el problema B, que no sé si es posible de resolver. Si hago esta reducción, como es un ordenamiento, o sea, es más difícil, entonces el problema B se vuelve imposible de resolver. Esa es la idea original. Entonces, con esa idea, nosotros podemos clasificar problemas, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final del curso y me doy cuenta que voy a tener que hacer un repaso bien importante. ¿Ya? A ver, déjenme ver si en el chat tengo alguna otra cosa interesante. Ya, efectivamente estamos grabando, así que no hay problema en eso. Y voy a cerrar la pizarrita.
Y, a ver, ¿ustedes tienen claro el calendario? Pregunta. De esta asignatura, no, tenemos los de alguna asignatura como Ya, Play como las evaluaciones. el calendario es, por lo que me dijeron, es el mismo para todas las asignaturas. Ustedes tienen ciertas semanas de receso y tienen ciertas semanas de evaluaciones y tienen ciertas semanas de descanso. ¿Eso los tienen claro esas fechas o los veo? Las tenemos claras. Sí, tenemos claro. Sí, las tienen claras. En todo caso, cualquier cosa van y ponen en internet calendario académico Universidad Católica del Norte y les aparece y es para todos lo mismo. Yo no tengo ni pito que tocar con respecto a eso. Vamos a tener dos evaluaciones evaluadas, no, dos calificaciones. Ay, Dios mío. Vamos a tener dos evaluaciones calificadas. Eso. Y todo el resto que yo les pueda dar como tarea o lo que sea, es formativo. Y eso se supone que es para todos los cursos igual. Y van a ser en las semanas de evaluación que aparecen en el sistema y no puedo hacer nada más respecto a eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ya. Sí. Entonces, ¿qué más podemos hablar hoy día? Quizá podría ya partir introduciendo el curso, porque para no perder tanto tiempo, ya que posiblemente tenga que repasar algunos contenidos. Déjenme buscar acá con cuál de mis PPTs partir. Profe, disculpe. Ujú. ¿Los porcentajes de ponderación de las evaluaciones, sabe cuáles son? Me parece mucho que son 50 y 50. Como les digo, yo no los mando yo. Debe ser igual en todas las otras asignaturas que son de este tipo. O sea, si la Es que el asignatura semestre es, pasado solía ser 60-40, por eso me parece que es pregunto. 60-40, me parece que es 60-40. No lo tengo 300% claro, porque me pasaron como 3 videos de cada una de hora y media diciéndome cosas de qué se trataba de esta universidad, y en una de ellas me dijeron los porcentajes, entonces lo tengo anotado, pero no lo tengo claro. Me parece mucho que es 40-60, como usted dice. Seguramente lo hacen así para que si usted se saca un 7 en el primer certamen, no vaya y el segundo certamen diga, no, ¿para qué lo voy a dar? Y este tipo de cosas, ¿no? Pero me da lo mismo. No, me da lo mismo, de verdad. No me interesa a mí el tema de las notas, es irrelevante. Lo relevante para mí es que puedan entender lo que estamos hablando. Si me entienden lo que estamos hablando, vamos a buscar alguna forma de que la evaluación tenga sentido. ¿Ya? De hecho, no soy muy amigo de hacer la evaluación y, oye, usted tiene 45 minutos y, no, pues si estamos online, bueno, hágala en la casa, me da lo mismo y me lo entrega en la noche. Lo que sí les voy a pedir, ojalá, porque tampoco es que puedo controlarlo al 100% desde aquí, es que no copien, ¿ya? No sé, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando usted trabaje, esta carrera es ejecución, ¿cierto? ¿O es civil? Es civil. Es civil, ya. Cuando usted trabaje, usted parte generalmente siendo analista programador, generalmente. Es muy difícil que aún siendo civiles partamos con un curso con un cargo de jefe. Cuando uno parte, por más bien o mal que le haya ido en la universidad, no se las va a poder solo. Y uno pregunta, copia, ocupa Stack Overflow. Entonces, cuando estamos en la universidad y estamos en una evaluación, es raro porque le pedimos a ustedes que no copie, cuando después en el trabajo le pedimos que copie. Entonces es como raro, ¿no? Pero la idea es que nosotros tratemos de presentar nuestros conocimientos a través de una evaluación. Los conocimientos personales. Entonces, trate de no copiarme, porque no puedo controlar que no lo haga.
Y de hecho yo no es el primer curso que hago online, para nada. Y siempre lo he hecho de la misma manera. Y generalmente los que me copian, le copian al que se equivoca. Así que trate de hacerlo por usted solo. Mejor que se equivoque usted que se equivoque alguien más, ¿no? Ya, ¿de qué les iba a hablar? Profesor, sí. buenas tardes. En Sí. todo caso, con respecto a lo de las copias, nosotros tenemos el código de la carrera y si en una de esas te llega a pillar de que estamos siendo deshonestos, Sí, claro, va a ser pero un es que yo no lo poquito voy a hacer. arbitrario. Pero de Yo todas no- maneras, la mayoría no... Sí, como les digo, yo no lo voy a igual- hacer. No me voy a meter a... o sea, cuando ustedes copian es excesivamente claro la copia, especialmente en mi tipo de evaluaciones. Porque yo lo que le voy a hacer para evaluarlo es bien simple. Yo le hago una pregunta respecto al contenido y usted tiene que responder la pregunta. Y generalmente eso implica una demostración o un pseudocódigo o algo por el estilo. Y si dos pseudocódigos o dos demostraciones son excesivamente parecidas, se nota. Porque es tanto la programación como el proceso matemático tienen mucho de arte, mucho de racionamiento personal. Por lo tanto, cuando dos cosas son excesivamente iguales, es muy claro que hay copia. En general no me importa mucho. Como les digo, la mayoría de las veces que hay copias es porque se copiaron entre los que no les va a ir muy bien. Así que no. A mí no me importa y no me voy a dedicar a pasar un software especial para ver si se copian. Ya lo mismo. Se engañan ustedes solos. Como les digo a los alumnos cuando estamos en presencial, porque ahí es más fácil, pero me voy a tomar la atribución aquí, y total, a mí me pagan igual. Ustedes nomás se matan si es que ustedes copian, porque se supone que ustedes están pagando para aprender. Y la evaluación es una manera de corroborar si están aprendiendo. Entonces, si te lo dejan a alguien más, ahora esto no debería ser pagado, pero eso es otra cosa. Ya, entonces me parece mucho que no tengo más pito que tocarles respecto al contenido del curso, sino hablar del curso en sí mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hablar sobre una pequeña introducción. Entonces vamos a tomar la introducción. Este es un PPT de introducción antiguo que tengo yo por ahí, pero lo vamos a ocupar bien, va a servir. Voy a avanzar un poco esto porque no les importa. Ya. Tenemos algo aquí, unas palabras, pero no me importa. Lo que yo quiero preguntarles, si eso es más tímido, respóndame por chat. ¿Qué entiende usted por algoritmo? Es una relación matemática ¿Ya? entre un input y un output. ¿Ya? Ok, puede ser. ¿Alguien más? Es la manera de solucionar un problema. La manera de solucionar un problema. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más? Formalmente hablando, hablamos de algoritmo. Déjeme presionar aquí. ¡Ay, Dios mío, qué tonto el sistema! Como un procedimiento bien definido, discreto y finito. Vamos a hablar de por qué significa cada uno. Bien definido significa que no es ambiguo. Un algoritmo no es ambiguo. De hecho, cuando definimos lo que significa bien definido, generalmente lo hablamos como lista de instrucciones paso a paso, donde cada paso es inconfundible. Discreto significa efectivamente el paso a paso. Un algoritmo, aunque hay un poco de polémica, les voy a contar por qué, pero por ahora les cuento. Un algoritmo debe ser, yo realizo un paso, termino un paso y puedo comenzar el otro. Después del 1 viene el 2. No hay un 1,5 entre medio. No hay una plétora y infinitamente granulada de pasos entre medios.
son pasos discretos. Y finito, que quiere decir que la cantidad de pasos necesaria, la lista de instrucciones es finita. No tenemos más allá de una cantidad de pasos específicos. Claudio había dicho muy bien, sucesión de pasos específico y finito. Eso es bastante bien. Y lo que había dicho el segundo estudiante que me contestó por audio es lo que es un problema. El problema que el algoritmo resuelve es la relación que hay entre una entrada y una salida. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos una lista de elementos. Ojo, no necesariamente estamos hablando de números. Pueden ser letras, pueden ser palabras, pueden ser objetos, pueden ser listas en sí mismas, puede ser lo que a usted se le ocurra. Y la salida es una permutación. ¿Saben lo que es una permutación? Permutación. ¿Quién tiene alguna idea, aunque sea vaga, de lo que es permutación? Es que permutación me suena más como un intercambio. Intercambio me suena. Tiene que ver. Es que una selección es seleccionar elementos de un conjunto o lista grande. Una permutación es un intercambio de posiciones en la lista. Necesariamente incluyendo todos los elementos de la lista original. Una permutación es un reorden. Es un reorden en particular, o alguno, siempre que este reorden cumpla con la condición de orden preestablecida. Si estamos hablando de números, el orden puede ser el mayor igual, o el menor igual. Si estamos hablando de letras, el orden alfabético. Si estamos hablando de palabras, el orden lexicográfico. Si estamos hablando de personas postulando a una evaluación, a un trabajo, puede ser su orden basado en un currículum. Voy a dejar el chat aquí porque es como que ya no me avisa por los mensajes. Tengo acá. Perfecto. Entonces, en nuestro caso, tenemos un ejemplo, que tenemos una lista aquí de que ve que son enteros, 2, 5, 1, 8, 9, 4, y la salida deseada son los enteros, pero ordenados en orden en menor o igual. ¿Saben que de dónde nace el término algoritmo? Tiene una historia muy tonta, de hecho. Lo que pasa es que los romanos, nosotros venimos del Imperio Romano, somos latinos. Los romanos trabajaban con los números romanos. Estaba en la X, el palito, el 5, el 5. ¿Cuál era el 5? ¿El 5 la B? No me acuerdo. La D es 50, la B es 5, la X es 10, y bueno, esas cosas. No tiene mucho sentido para trabajar matemáticamente la numeración romana. Entonces los grandes dueños del cálculo matemático eran los hindúes. Ojo, no los indios, hindúes. Así se pronuncia. Los hindúes de India tenían los números arábicos. 1, 2, 3, 4, etc. Y ellos eran los dueños del conocimiento. Y había mucho en esa época, estamos hablando del 800 después de Cristo, intercambio en el estrecho, no me acuerdo cómo se llama el estrecho, pero esa parte donde está Estambul. Esa parte es de había mucho comercio y mucho intercambio cultural. Y dentro de este intercambio cultural y de comercio, que también está la ruta del Mediterráneo, se traspasó a los conocedores italianos un libro que hablaba sobre cálculo. Y el libro se llama En el cálculo de números hindúes, en inglés obviamente, escrito por el señor Al-Biruni,
Al-Khwarizmi, creo que se pronuncia, Al-Khwarizmi, del 825, que traducido al latín se diría, mal traducido al latín, fue algoritmo de número indorum, que debería ser la traducción literal, el señor Al-Khwarizmi sobre los números hindúes. Pero las personas malinterpretaron, y en vez de el señor Al-Khwarizmi sobre los números hindúes, lo pensaron como algoritmi de números hindúes. Entonces, algoritmi es simplemente cálculo. Estamos calculando. Eso es lo que hace un software, calcular. Pero los algoritmos vienen de mucho, mucho, mucho tiempo más atrás. Uno de los primeros algoritmos conocidos es el algoritmo GCD. ¿Quién conoce el algoritmo GCD? ¿Qué es GCD? ¿Alguien conoce el algoritmo GCD de Euclides? El máximo común Sí, divisor. exactamente, el máximo común divisor. Lo escuché medio como cortadito. ¿Alguien me escucha a mí cortadito? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces debe haber sido problemas de conexión con el estudiante que habla. Entonces, ¿cómo definimos algoritmo de verdad? No he entrado en una... De hecho, la definición que les di al principio es una convención. No es la definición real del algoritmo. No hay una definición explícita, tácita y establecida para siempre de algoritmo. De hecho, ahí es donde le hablo de la polémica. Yo les dije, ojo, hay polémica en esto, porque realmente no se sabe si eso es un algoritmo per se. Lo que hay es lo que se llama la tesis de Church-Turing. ¿Conocen la tesis de Church-Turing? ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Yo no, profe. Ya, deberían saberlo. Se los voy a contar de todas maneras. Ok, lo que pasa es que, de hecho, ¿ustedes vieron la película Alan Turing? Sí, profe, yo la vi. Ya, Buena bien. película también. Vamos. Ahí tenemos un comienzo. En 1936, el señor Turing se le ocurrió, estaba dando, ya les voy a hablar de esta historia cuando tengamos un poquito de tiempo, pero se quería formalizar la matemática en el principio del siglo XX, finales del XIX. Sí, estoy en lo correcto. Y resulta que no se podía, porque un tipo que medio paranoico, creía que le iban a envenenar la comida, y murió de hambre porque su esposa cayó en el hospital, y él no probaba comida si no era preparado o probado por su esposa. Su esposa cayó al hospital 2 semanas y cuando volvió estaba muerto de hambre, literal, se murió. Él descubrió, el señor Gödel, que la matemática no es completa, significa que hay cosas que son verdad, que no es posible demostrar que son verdad, pero son verdad. Entonces, eso fue un golpe impactante para la gente que quería formalizar la matemática, pero que daba una esperanza. Decía, oye, bueno, supongamos que solamente vamos a trabajar con lo que se puede demostrar que es verdad. Existe siempre un paso a paso donde yo parta desde la verdad y a partir de pura lógica llegue a otras verdades, solo desde mis pasos lógicos. Y ahí es donde sale el señor Turing. Turing dice, ¿sabe qué? Voy a crear un sistema de cálculo solo, que trabaja solo, y este sistema que trabaja solo, que posteriormente hoy día le llamamos máquinas de Turing, tiene un límite, y el límite es el famoso problema del alto. Insisto, deberían saber, pero como no lo saben, se los voy a tocar al final del curso. Y eso demostró efectivamente que el cómputo ni siquiera tampoco es paso a paso. Entonces la matemática trata de ser formal y todo lo que tú quieras, pero tiene límites. La matemática en sí misma está limitada. Por lo tanto, cuando los físicos insisten con esta famosa teoría del todo, que es, bueno, ni la matemática podría. Y ellos que se basan en nosotros para trabajar, bueno,
yo creo que nunca van a llegar a la teoría del todo, opinión personal. Entonces, se define el cálculo a partir de esta máquina que Turing creó. Que el señor George, que es un tipo, un norteamericano, de la Universidad de Princeton, se le ocurrió algo parecido, pero a la vez, y como sabrán, en 1936, no es que se comunicaran por correo y te dijeran, oye, el LOL se parece a lo que hice yo, sino que tiempo más tarde se descubrió y se llegó a la conclusión de que eran similares. Pero la que resultó hoy en día más útil, que es lo que ustedes tienen en el computador, el celular y todo, está basado en el cálculo de Turing. El cálculo de Church se ocupa mucho más para representación de conocimiento. Claudio, casi. Lo que no es posible saber es si otra máquina se quedará pegada en un loop infinito. No es lo mismo que blue screen, porque la blue screen es cuando hay un error. Ese es el problema del alto. No se sabe, a partir de un código, analizando el código desde otro código, si es que el código original se va a quedar pegado infinitamente en un loop. Y bueno, eso se definió como cálculo, como algoritmo. Un algoritmo está basado necesariamente en el paso a paso definido por Turing. Entonces, pero eso es una tesis, la tesis de Church-Turing. Todo lo computable es posible de hacerlo con una máquina de Turing. Es indemostrable porque es una tesis, porque la única demostración de algoritmo de paso a paso es Turing, y lo único que hace Turing es un paso a paso, es una definición circular. Por lo tanto, una demostración de por qué eso puede provocar polémica es algo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Alguien acá le gusta la inteligencia artificial? ¿O me lo salto nomás? A mí me interesa la ¿A alguien le inteligencia. interesa? Ya, bacán. Si hay dos personas que le interesen, lo voy a decir. Lo que pasa es que en inteligencia artificial lo que se hace es que se genera nodos, unos noditos en un sistema, donde cada nodito recibe entraditas. Y estas entraditas se suman y se multiplican por un peso para generar una salida siempre que se pase de un umbral cierto. Por ejemplo, si las entradas multiplicadas por los pesos suman 40 y mi umbral es 35, entonces yo entrego un 1. Si las entradas multiplicadas por los pesos suman 20 y mi umbral es 35, tiene un 0. Eso es una unidad de cómputo que imita una neurona cerebral común de una persona. Entonces, si tú conectas varias de estas neuronas artificiales, generas una red neuronal artificial. El punto es que la actualización de los pesos en las neuronas, que es la manera en que uno normalmente aprende, cuando se hace en el computador es extremadamente engorroso. Entonces, una manera de hacerlo es que la actualización de los pesos y el cálculo se hagan con potenciadores eléctricos, que son continuos, no discretos. Entonces, como tú haces una parte del cálculo con potenciadores eléctricos, el cálculo es instantáneo, pero es inexacto. Entonces, unos nuevos redes neuronales que se están haciendo hoy en día ocupan potenciadores eléctricos para su cálculo. ¿Sigue siendo un algoritmo? ¿Se ocupa algo que no es continuo ni discreto? O sea, que algo que es continuo y no discreto. Ahí está la polémica, no se sabe. Pero que calcula, claro que calcula. Entonces, un algoritmo, para que sea un algoritmo, dada la definición que hemos trabajado hasta el minuto, tiene ciertas características que dicen que tan bueno o que tan malo es un algoritmo. Estas características son: un algoritmo es correcto. ¿Cómo sé si un algoritmo es correcto? Un algoritmo es correcto primero si es capaz de resolver el problema. O sea, problema, acuérdense, definición de problema, relación entre la entrada y la salida. Entonces, si el algoritmo relaciona correctamente la entrada y la salida, entonces ese check de correcto lo tenemos.
Segunda propiedad. Un algoritmo es correcto si, además de resolver el problema, es robusto. ¿Alguien tiene idea a lo que me refiero cuando hablo de robusto? Porque no me imaginaré que sea robusto así. Oye, en realidad se me ve bien. A prueba de fallo. A prueba de fallos, correcto, exactamente. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Lotería de Concepción, yo trabajaba en el sistema de inteligencia de negocios. Entonces tenía que recibir la información de todas las áreas. De hecho, tenía el boleto ganador del Pino, lo tenía yo, pero lo ocupaba, me llegaba una demanda, y recibía la información de todas las áreas, de Pino, Pino 5, las maquinitas, las apuestas. Y cada cierto tiempo, tenía que ir a las 3 de la mañana a arreglar un problema de compatibilidad de datos que me tiraban desde las maquinitas de apuestas. Porque las maquinitas de apuestas solamente pueden recibir código ANSI. ¿Conocen el código ANSI, cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Y de repente me llegaba una flecha. ¿Qué me llegaba una flecha? Y el algoritmo de traspaso de datos, que no dependía de mí, sino de ellos, me enviaba una flecha a mí. Entonces mi sistema decía, ojo, aquí hay una flecha, hay alguna información que me están mandando que no es la que yo espero. Tenía que ir a revisar el problema, y por qué me estaban enviando una flecha. Claro, era un problema del algoritmo de ellos. Pero de todas maneras, el sistema estaba hecho de manera no robusta, lo que igual implicaba horas sombras de mi parte, que no me pagaban extra por eso, pero bueno, por algo me salí de él. Efectivamente, un algoritmo debe primero relacionar correctamente la entrada y la salida. Segundo, un algoritmo debe ser a prueba de errores. Y tercero, un algoritmo para que sea correcto debe siempre terminar en tiempo finito. Si usted le pasa una entrada al algoritmo y el algoritmo se queda pegado en alguna de esas entradas en un tiempo indeterminadamente, entonces el algoritmo está incorrecto. ¿Ya? ¿Comprendemos? ¿Alguna duda respecto a eso? No, profe. Perfecto, perfecto. Entonces sigamos con el segundo punto. Un algoritmo se dice eficiente, ojo, eficiente, no efectivo. Efectivo se refiere a la correctitud. Eficiente se refiere al uso de recursos. Y nuestros recursos, muy importante para esta asignatura, son el tiempo y el espacio. ¿Cómo mido yo el tiempo de un algoritmo? ¿Cuál es mi unidad de medida unitaria? Las operaciones. Primera vez que no me dicen segundos. Muy bien, correcto. Los ciclos de cómputo. La cantidad de pasos. El tiempo yo no lo mido en tiempo porque depende. Si el mismo algoritmo, porque el algoritmo es lo que me importa, yo lo pongo en un Pentium 2 o lo pongo en un i9, se van a demorar totalmente tiempos distintos. Pero el algoritmo es igual de eficiente, no deja de ser el mismo algoritmo. Por lo tanto, lo que yo mido es la cantidad de pasos que el algoritmo usa para resolver el problema. Y esa cantidad de pasos después se divide por la cantidad de pasos por segundo que realiza un procesador. ¿Qué procesador tiene alguno? A ver, alguien que me diga el procesador que tiene. Un i7 de octava generación. Ya, un i7 de octava generación. Perfecto. Ese i7, ¿cuántos ciclos por segundo realiza? Dependiendo de la carga, me parece que llega hasta 3 puntos y fracción gigahercios. ¿Qué significa gigahertz? Prefijos, no me acuerdo cuánto eran, cálculos por segundo. Son como Porque 3.000 es un montón. millones de ciclos, si no me equivoco. Exactamente, 3.000 millones de pasos por segundo. Un computador actual, por unidad de cómputo, por CPU, porque aún no estamos hablando de paralelismo, calcula del orden de los 1.000 millones de pasos por segundo.
Un computador en la época que yo entré en los computadores calculaba del orden de los 100 millones de pasos por segundo. ¿A ver? 100 megahertz, ¿sí? Sí. Así que, sí, 24 HT. depende mucho. Yo llegué a trabajar con un 386. Una vez mi mamá tenía un El 386 en el DOS. trabajo. Con dos, Un claro, DOS. con dos. Y Windows 3.11, porque era de trabajo, no era de hogar. Entonces, efectivamente, el tiempo, para medir el tiempo de un algoritmo, no debe depender de dónde usted lo corra. Debe depender exclusivamente del algoritmo. Por lo tanto, tenemos que medir los pasos que el algoritmo se toma, dada la entrada, para poder resolver el problema. ¿Y el espacio? ¿Cómo se mide el espacio? Bits. Bits. ¿Qué es un bits? Ok, un bit. Pero yo generalmente en mi computador nos dice la cantidad de bits que tiene. Dice por ejemplo, dice, no sé, este disco, este pendrive tiene 1 gigabyte. ¿Qué significa 1 gigabyte? Pero, profe, hay Adelante. hay una cosa media rara con respecto a la unidad de medida de memoria, porque nosotros debiéramos estar midiéndolo en base de 2, que serían gigabytes, no gigabytes. Entonces, Sí, sí no sé cómo entiendo, hacer la entiendo. transformación, pero sí. No, suponga usted que estamos trabajando en base 10. Así que si yo le digo que yo tengo 1 gigabyte, ¿cuántos bits tengo? ¿Millón de milloneras? 1000 millones de bytes. O sea, 10 a la 9 sí, bytes. 10 a la 9, bytes. Pero yo le estoy preguntando cuántos bits tengo. 10 a la 9 por 8. Eso No, por 10 a la 10 a la 9 9 por dividido 8. en 8. 10 a la 9 por 8. Por 8. Por 8. Ok. Efectivamente, eso es. Un bit no es nada más que un sí o no. Nosotros lo que hacemos es por palabras, y las palabras nosotros las tenemos de 8 bits. Ahí está. Claro, ahora, ojo, que las palabras en los computadores actuales son de 64 bits, pero ya, no importa. Vale la pena que les cuente sobre, esto es introducción a la información, y yo a ustedes no les paso introducción a la información. A ver, no. Así que les voy a comentar este caso. Es un caso relativamente entretenido. Relativamente, porque depende de qué tan nerd sea. A mí me pareció entretenido. Lo que pasa es que estamos hablando de 1870 y algo, ya, no sé. El teléfono existía, pero no había nada más. Entonces, una persona X roba el barco de Berlín, vacía la bóveda en el barco de Berlín durante la noche. Por lo tanto, los cuidadores se dan cuenta la mañana siguiente, esto es un caso real, de que ya no había nada. Supieron cuál fue el ladrón, sabían quién era, pero el ladrón llevaba 4 horas de ventaja en distancia recorrida. Entonces, lo único que ellos sabían de antemano era que el ladrón se dirigía a Londres. Y en esa época había un teléfono en París que conectaba con Londres. Pregunta: si llevaba 4 horas de recorrido de ventaja, y ellos no solamente tenían la información, quién era, sino que tenían una foto de él, ¿cómo le hacen llegar las fotos a la policía de Londres para que atrapen al ladrón? 1870 y algo. Suponga que el teléfono existe.
Código Morse. ¿Y qué le, La qué le historia del envía, fax. qué le impide, le envía en el código Morse? Es que como con puros puntitos y espacios puedo yo formar una imagen. No es lo suficientemente si lo hace con puros puntitos y espacios, como usted piensa, no queda lo suficientemente bien definida para poder identificar al ladrón. Solo con puntitos y espacios. Entonces, como esta es una pregunta de introducción a la teoría de la información, lo que se hace es que usted toma la imagen original, que obviamente no era una imagen digital en esa época, y la divide en cuadritos muy pequeños, lo suficientemente pequeños. Por ejemplo, no sé, 320 por 240 cuadrados. Y cada cuadradito tiene una información. Y esa información no es necesariamente binaria, blanco y negro, porque si no la imagen no es lo suficientemente detallada. Puede ser una escala de grises, por ejemplo, de 0, que es blanco, y 8 es negro, perdón, y 7 es negro, y todo lo entre medio es escala de grises. Y lo que hace usted, efectivamente, es codificar la escala de negros, de blancos, de negro a blanco, y eso lo codifica en, porque el bit no es nada más que una respuesta sí, no. Y usted dice, ok, el primer casillero es de la mitad para el blanco, de la mitad para negro, de la mitad para blanco, o sea, es no. Y luego, del 0 a la mitad para blanco, ¿es más blanquito o más negro? ¿Sí o no? Y ahí va desglosando la información en sí, no, y esa la puede transmitir por teléfono. Obviamente, si yo me pongo a hacer por cada imagen, pregunto 3 sí y 3 no, no voy a llegar, no me van a dar las 4 horas. Así que ahí es donde usted ocupa código Morse. Pone el teléfono y empieza y transmite la información. Obviamente después les digo, ok, la información que usted tiene no es posible pasarla en 24 horas, pero tenemos una distribución de probabilidades de cada uno de los colores, y ahí en introducción a la información tenemos que ver cuántos bits necesitamos, dada la distribución de colores, para poderle enviar la imagen en menor cantidad de tiempo, y ahí nos da las 4 horas y es un ejercicio muy lindo. Pero eso no está dentro del contenido del curso, simplemente para que ustedes sepan un poquito de dónde nace esto del bit. Finalmente, un algoritmo tiene una complejidad inherente. Y aquí hablamos de mejor caso, peor caso y caso promedio. ¿Han escuchado sobre eso? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Vamos a ver un ejemplo. Esta que usted ve aquí es una lista. Supongamos que quiero buscar el número 87 de manera normal. ¿Cuántos pasos me demoro en encontrar el 87? Suponga que yo no sé que está ordenada. ¿Cuántos pasos me demoro en encontrar el 87? 10 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos. Bien, muy bien. ¿Cuál sería el mejor caso en el caso en que yo esté buscando un número en una lista? Que está en comienzo. Está al Yo soy el comienzo. O sea, primero. ¿cuántos pasos me demoraría en ese caso? 1. 1. Un espacio de búsqueda. Muy bien. ¿Y el peor? Dado esta lista, Al final. el tamaño de esta lista. 13. Veamos, tenemos 10, 11, 12, 13. Sí, 13. 13, el tamaño de la lista. ¿Cuál es el promedio?
Depende de dónde esté la concentración de números a buscar. Ah, ya, podemos hacer dos supuestos. Yo no sé nada de la lista. Nada. Ese es el primer supuesto. Si yo no sé nada de la lista, ¿cuál es el promedio? 1 partido en n. No, falso. Bueno, depende. ¿cuál es su n? No, de todas maneras no. Mire, les voy a enseñar a sacar el promedio, ¿ya? ¿Sí? Se supone que debería de yo tener acá para poder escribir. ¿Dónde está mi...? Qué raro acá. ¿Dónde tengo rayar? Debería tener yo acá algo para rayar. En el Zoom básico tengo como una parte donde dice raye. Y aquí no tengo nada para rayar. No quiero rayar encima porque después no lo puedo sacar. A ver, ocultar panel, compartir información, pausar, subtítulos, reacciones. Compartiendo la pantalla. Sí, sé que estoy compartiendo esa pantalla, pero quiero rayar. A ver, ¿qué pasa si me pongo así? A ver, ¿qué pasa si pongo acá y empiezo? No pasa nada. Quería pausar. No, no me permite rayar. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde podré ver yo las herramientas para rayar? ¿En el uso compartido? Funciones avanzadas de la función compartir, no creo que sea eso. ¡Qué lata! Yo quiero rayar. Ya voy a tener que usar una pizarra. ¡Qué estupidez! Profe, ¿y los lápices del PowerPoint? No me acuerdo cómo ocuparlo. Ya, entonces voy a ocupar esta misma pizarra, simplemente voy a ocupar otro espacio de la pizarra, voy a ir arribita. Voy a ir arribita, no sé si me están viendo. Voy a escribir hola. Hola. ¿Me están viendo? Sí, profe. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, el promedio, el tiempo promedio, dada el tamaño de la lista, que voy a llamarlo n, es simplemente ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Puse que todos pudieran hacer cosas y ya están haciendo cosas. Voy a tener que salir, espérenme un segundo. Tener que cerrar la pizarra. Voy a tener que reabrirla sin permisos de que muevan. Y presentación, como presentación. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. El tiempo promedio es simplemente la suma de i igual 1 a n de los tiempos iésimos de cada uno partido por, no n, m, partido por la cantidad de casos m. Y esos tiempos dependen de n. Efectivamente. ¿Lo bien, no? Es la sumatoria de los casos. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Cuántos casos de búsqueda tengo? Recuerden, tenemos una lista que tiene algunos números. Por ejemplo, suponte que en esa lista yo pregunto por el 50. ¿Cuánto tiempo demora el 50? El 50 no estaba en la lista. El tamaño de la lista porque el 50 no está, pero igual lo O busco. sea, tengo un caso que se va a demorar 1. Tengo un segundo caso que se demora tiempo 2. Tengo un tercer caso que se demora tiempo 3. Hasta el penúltimo caso que se demora 12. El último caso que se demora 13. Más, voy a tener que correrme un poquito acá para la derecha. Más
todos los casos que no están en la lista. ¿Cuántos casos no hay en la lista? Estamos preguntando por un número entero. ¿Cuántos enteros puedo guardar? ¿Por cuántos enteros puedo preguntar? No me responda a todos, porque estamos hablando de un computador. ¿Cuántos enteros tengo como para preguntar? Conocido. No le entendí nada, disculpe, tuvimos interferencia. ¿Era con o sin signo, profe? Es que con o sin signo no importa porque la cantidad de enteros es la misma. Simplemente tengo enteros positivos y enteros negativos. Ya, a ver. ¿Qué tipo de datos usted ocupa para guardar enteros en un computador? ¿Ya han programado alguna vez, no? El tipo int. Int, muy bien, int. ¿Cuántos bytes ocupa el tipo de dato int? Si no me equivoco, hay de 32 y de 64. No, pregunté por bytes, no por bits. Ah, de 8 y 4. De 8 y 4. Supongamos 4, vamos a lo conservativo. Son 4, por lo tanto bits son 4 por 8, 32. Así que son 2 elevado a 32 casos, donde todos ellos se demoran 13 pasos. Y esto lo divido por la cantidad total de pasos posibles. 2 elevado a 30 y... Estarán de acuerdo conmigo que esto es básicamente 13, ¿no? De hecho, este es 2 elevado a 32. De hecho, esto lo escribí mal. Es 2 elevado a 32 menos 13 multiplicado por 13. Ahí sí. Quedó muy feo. 2 elevado a 32 menos 13. Todo eso multiplicado por 13. Claro, porque hay 13 casos donde no se demora 13, que son los casos donde está en la lista. Entonces, el promedio, en el caso en que yo no tenga idea de lo que haya en la lista, es el peor caso, porque en la gran mayoría de las veces que yo pregunte, se va a demorar 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sin embargo, suponiendo que yo conozco el contenido de la lista, lo único que pasa es que no sé dónde están, porque insisto, no tengo idea en si es que está ordenado o no. Yo me voy a demorar, en un caso, en el caso donde busque el primero, 1 tiempo. En el caso donde el segundo, me voy a demorar 2. En el caso en que busque el que está en la posición 3, me demoro 3. En el caso en que busque el que está en la posición 4, me demoro 4, y así hasta el largo de la lista. Y todo eso lo divido por la cantidad de casos. Y la cantidad de casos, como yo sé el contenido de la lista, son exactamente 13, porque no voy a preguntar por nada que no esté en la lista. Y eso se demora exactamente, esto es Gauss. ¿Conocen a Gauss? Sí, profe. Gauss. Esto es... ¿Hay alguien que no conozca a Gauss para que lo explique? ¿O ¿Podría simplemente... explicarlo igual, por si acaso? Bueno, Gauss era un niñito, se supone, la historia, no sé si es verdad, pero cuentan de que en la época del año del queso, habían niños bastante, no muy grandes, seguramente 8, 9, 10 años, por ahí, tengo idea, puede que sean 7,
Y todos estaban desordenados y gritando y metiendo ruido, y el profesor, profesora o lo que sea, que estaba a cargo, estaba chato. Y dijo, ya, me aburrieron. Todos van a sumar los números del 1 al 100, y me van a dar la respuesta al final de la clase. Se sentó y se acostó como chato, así, con dolor de cabeza. En menos de 2 minutos, se le acercó un niñito y le dijo, profe, la respuesta son 5050. El profe dijo, pero ¿cómo hacerlo? Echarte a la chunte. Pero profe, si es 5050. El profe, no puede ser, y empezó a sumar a mano, que se demoró bastante, y se dio cuenta que daban 5050. Y le preguntó al pendejo, ¿cómo demonios sacaste ese resultado? Pero profe, por favor, mire, tómeme atención. Si tengo 1 más 2 más 3, esto es un 3, más 4 más más 97 más 98 más 99, y se me acabó la pizarra, más 100. Usted junta 100 y 1, 101, más 2 y 99, ¿cuánto suman, profe? 101, más 3 y 98, profe, 101. Entonces usted tiene 101 más la mitad de lo que me pidió, o sea, 100 dividido, 101 multiplicado 100 dividido 2. Y eso me da 50 por 101, 5050. Y el niño pequeño se supone que era Gauss, que después pasó a ser una persona muy influyente en el área de las matemáticas, la física y todo lo que usted quiera. Eso es Gauss. Por lo tanto, cada vez que usted quiera sumar números consecutivos, usted lo único que hace es decir, bueno, esto es, si quiero sumar del 1 al 13, es 14 por 13 partido por 2. Y tengo el 13 de abajo, entonces el 13 se va con el 13, 14 dividido 2 son 7. Entonces, el promedio de cuando yo sé cuál es el contenido del arreglo, pero no sé dónde están, es 7. Ya, hasta el minuto, ¿alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Ok, continuemos. Continuemos. Perdón. Tengo que poner compartir. Compartir aquí. Tengo que volver a poner la pizarra acá. Ya. Entonces, estamos en la lista ordenada, buscamos 87 secuencialmente, bla, 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 bla. Ya habíamos hablado, el promedio es 7. ¿Qué pasa si ahora la lista sabemos que está ordenada y quiero encontrar el 87? ¿Cuántos pasos me demoro yo? Yo sé que la lista está ordenada. Tengo ese hecho preestablecido. ¿Me demoro los mismos 10 pasos? Sí. No. Es que si lo buscas Una búsqueda binaria. secuencialmente, Pero no lea el texto que está en pizarra. En slide. sí, pues, binariamente se demoraría. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pasos me demoro? 5. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Por ahora tengo 5. ¿Nos quedamos en 5? ¿Todos dicen que es 5? ¿Sí? Pues no, no es 5. La cantidad de pasos es 2. 2, ¿por qué? Porque preguntamos por la mitad. Tenemos 78. ¿Y yo qué número estoy buscando? El Uno mayor. 87. O el 87. El 87 es más grande. Yo sé que la lista está ordenada, por lo tanto,
todo lo que está a mi izquierda en la lista no es 87, porque son todos números más pequeños que 87. Así que descarto por completo la mitad y me quedo con la otra mitad. Y ahora pregunto, en la otra lista, la mitad. 87, lo encontré. 2 pasos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Ya, esto se llama búsqueda binaria. ¿La habían visto antes? Sí. Sí, lo habíamos visto. Ya. ¿Cuál es el mejor caso? Que esté justo a la mitad. Este es justo a la mitad. ¿Cuántos pasos me demoraría ahí? 1. 1. Muy bien, perfecto. Que esté justo a la mitad. ¿Cuál es el peor? Los pillé. ¿Cuál es el peor caso? ¿Y cuántos pasos demora? Que sea el primero o el último. No necesariamente pueden haber otros, pero sí, el primero y el último son los peores casos. ¿Ya? El log de n me parece que es ¿El log el en qué peor caso. base? ¿En qué base? No lo sé. Base Ah. 2. Que no esté. Ya, a ver. Ah, O sea, me encantaría rayar la pizarra, no sé por qué no puedo. A ver, en una de esas debería haber algo así como un lápiz de esto, poder poner un lápiz. Acá está, opciones del puntero. Punto láser, pluma. ¿Pluma? Pluma. A ver. Perdón. Ah, no, pero eso no lo puedo deshacer. Voy a tener que Pero- poner de nuevo la Pero presentación. también tiene borrador ahí, creo que decía. No, estoy seguro. Déjame un segundo, a ver. Opciones de puntero. Puntero láser, pluma, marcador de resultado, color de lápiz. Ahí tenía borrador, tiene razón. Ya, a ver. Ya. Lo que pasa es que si yo tengo la lista, lo que hago es partirla por la mitad, partirla por la mitad, partirla por la mitad, y ahí lo encuentro. Entonces, fíjese que parto por la mitad, por la mitad, por la mitad y por la mitad. El logaritmo en base B de A, si me da C, esto es totalmente equivalente a que era B elevado a C me dé A. Eso es la definición. Por lo tanto, si yo quiero partir varias veces por 2 hasta que me dé 1, eso es equivalente a decir el logaritmo del largo de mi arreglo, que es 13, en base 2. Esa es la cantidad de veces que yo puedo partir por 2 hasta que no me queden más opciones. Y esto es 2, 4, 8, 16. Estamos hablando de 3 puntos y algo. Pero lo que se hace es ocupar la función techo. Eso quiere decir que en vez de 3 puntos y algo, es 4. Porque si ya tengo que hacer más de 3 pasos, como estamos hablando de algoritmos, son pasos discretos. Más de 3 pasos son 4 pasos. ¿Se entiende? Sí. Ya, bien. Bien. Entonces ahora sí puedo borrar todas las entradas de lápiz. Uy, me funcionó. Vale. Bacán, perfecto. Ahora sí puedo continuar. Bla, 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 bla. Entonces, el mejor caso efectivamente es un paso y el peor caso, como lo dijimos, es 4. El logaritmo de la lista versión techo. ¿Y el promedio? Ya, a ver. Supongamos que yo no sé el contenido de la lista. ¿Cuál es el promedio? Eso es fácil, po. No tengo para qué decírselos. ¿Necesitan que los ayude? No se los voy a decir, pero les puedo ayudar.
ayuda. Ok. ¿Cuánto me demoro buscando binariamente? Y yo pregunto por números que no están en la lista. ¿4? 4, muy bien. ¿Cuántos números no están en la lista? La misma idea que lo de antes. La cantidad de números que podemos preguntar es 2 elevado a 32, que son todos los enteros que puedo guardar en 4 bytes. Así que la gran mayoría de 2 elevado a 32, que son así como 4 billones de números, o 4.000 millones, no me acuerdo, se demoran 4 pasos. Y otros pocos se demoran menos de 4 pasos. Entonces, el promedio, suponiendo que yo no sé cuántos elementos hay en la lista, es... Si la gran mayoría se demora 4. Cuatro, bien, 4. Alguien respondió. 4, porque si la gran mayoría es 4 y otro número es distinto de 4, si hacen el promedio, les va a dar 4. Es como si se sacaran 27 y la última nota es un 3. No van a reprobar, pues. Obviamente la nota va a estar mucho más cerca que del 7 que de otra cosa. Acá, como son 4.000 cuatros y unos poquitos que no son 4, el promedio es 4. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, ahora lo entendí. Perfecto. Ahora, como se nos acabó el tiempo, entonces les voy a dejar de tarea para mañana, a ver si a alguien se le ocurre. Seguramente están mis videos, pero la idea es que se les trate de ocurrir. ¿Cuál es el promedio suponiendo que yo sí sé el contenido, sé cuáles números están? Más bien, lo voy a decir de otra manera para que tenga sentido. ¿Cuál es el promedio suponiendo que el usuario solo va a entrar números que existen en la lista? A ver si son capaces de sacarlo. No es fácil. Pero a ver, lo dejo para mañana, porque se nos cumplió la hora. De hecho, creo que debía haberles dado 10 minutos y no quedan 10 minutos. Así que estén muy bien. Pues, ¿tienen alguna duda de salida, de hecho? ¿La asistencia? La asistencia tuvo un problema porque resulta que su lista de asistencia no está cargada en Hawái. No están ustedes y deberían haber estado, por lo que tengo entendido, así que le voy a tener que pedirle a la secretaria la lista para poder ingresarla en Hawái y poderles empezar a contar la lista. Así que por hoy están todos como que asistieron todo el mundo. Profe, ¿usted sube las diapositivas? Las PPT sí las voy a subir y también la clase la voy a subir, ambas del Moodle. Ok, Sí, gracias. la clase está siendo grabada, así que espero que haya quedado grabada. Sí, ahí dice grabando. Así que sí. ¿En qué formato se realizarán las pruebas? Online, porque yo estoy aquí en Concepción y no pienso viajar 12 horas. No, son más de 12 horas. Así que sí, online. Y queda a su criterio no copiarse, no se copien, por favor. ¿Alguna otra consulta? Creo que no, café. Ya, bueno, vaya nomás. Me voy a quedar hasta que todos se vayan, por si acaso, por si hay alguna consulta adicional. Insisto, esto va a quedar grabado, lo subo al sistema cuando pueda. Profe, yo tengo una consulta Chao, profe. de todos esos temas de los Chao, cuales profe. Yo, profe. Dígame. no estudiamos. Usted mencionó varios temas Sí, al mire, principio de la clase. cada vez que necesitemos un tema que usted que no sea sumar, voy a asumir de que no sabe. Por ejemplo, ahora le acabo de enseñar lo que es un logaritmo. Sí, es que yo los quería estudiar por mi cuenta, profe, entonces no, como estaba caminando en la calle no los pude anotar y no quedaron Mire, grabados. a ver, ¿qué será interesante? Búsqueda por anchura, búsqueda por profundidad y reducción Turing. Mm,
están todos en mi lista también en el YouTube, en otras partes nomás, en el mismo Ya, canal, profe. usted busca, y está todo el contenido de fundamentos, está también en el curso. Ya, profe, También tengo un genial. curso de fundamentos ahí, por si quiere cuchichear, ver todos los otros contenidos. Tengo, son dos o tres cursos subidos, no me acuerdo. Ah, bueno, gracias, profe, sí. Ahí si quiere, pero no es, insisto, no es necesario. Cada vez que usted necesite un contenido, ¿por qué está entrando alguien si ya se está acabando la clase? Cada vez que usted necesite un contenido, yo lo voy a rememorar. Y si tiene alguna duda, pregunte, porque tenemos el tiempo. Claudio, nosotros tenemos clases de nuevo mañana a las 8 de la mañana. 8:10 creo que es. Ya, profe, Profe, muchas gracias. Hasta luego. ¿todavía no tiene hasta luego. ayudante por el último bloque? Sí, tengo ayudante para el último bloque. Él se va a poner de acuerdo con ustedes, me imaginaré yo. Ah, perfecto. Esta semana que ha saldado me enviaron la lista. Creo que hay un solo postulante, así que lo voy a seleccionar. Y la formalidad se llena la otra semana. Perfecto. Profe, y con respecto al tema como conocimientos para las pruebas y todo eso, ¿es suficiente, por ejemplo, estudiar con los videos que usted nos presentó? No le voy a preguntar nada que no le haya mencionado en clase. Ya, perfecto. Además, mis evaluaciones son con cuaderno en mano, aunque no, como voy a considerar que no tenga el cuaderno en mano, pero sí, un cuaderno en mano. Insisto, lo único que le voy a pedir es que trate de no copiarle a nadie más. Ya, ahora sí tengo que cortar. Gracias, profe. Profe, Hasta una luego. última cosita. Sí, Última cosita. Disculpe si ya se lo preguntaron, pero entonces este ramo va a tener una ayudantía. sí, tiene una ayudantía. Sí, Ya, porque antes en el Hawái, o sea, en el banner cuando tomamos el ramo, habían 3 cátedras y ahora pasaron a 2. Ese sí, último sí, bloque pasamos quedó de a... ayudantía. Exacto. Lo que pasa es que yo le mencioné a la secretaria que en los bloques que estaban anteriormente no eran factibles para mí. Y le dije que los moviéramos y me dijo, bueno, le muevo 2 porque el tercero depende de la ayuda. Y yo le dije, ya. Ya, profe, gracias. Me ¿Ya? resolvió esta duda. Vale, Que vaya gracias, bien, gracias. chao. Chao. Voy a cerrar ahora porque puede que necesite otro docente la cuenta de Reuna, así que nos vemos. Chao.